cambio de prisioneros. Queremos la paz. Nuestras familias son personas de paz. Quieren colaborar, quieren volver a sus trabajos. Mi mamá fue una jardinera. 30 años que educó chicos. La educación fue de paz, que tienen que vivir juntos y que una persona tiene que estar libre y tiene derechos. Eso fue la educación que dio a los chicos. Humanista. Humanista, muy humanista. Mi tío trabaja en un negocio de cosas de jardín, de madera. Mi tía trabaja con directora de un lugar donde trabaja gente discapacitada, que la extrañan mucho y la necesitan mucho. La pareja de mi mamá recién terminó de trabajar, se jubiló, pero la familia de él está muy preocupada, lo quieren mucho y no saben dónde está. Tiene 4 hijos y 10 nietos. Mi prima de 17 años está en la escuela, los amigos no saben dónde está, la extrañan mucho. Ella tiene planes para toda la vida, ya sabe lo que quiere hacer, sueña, piensa en los sueños y qué va a ser como cuando va a ser grande. Yo también puedo agregar y contar que ayer hicimos un Zoom con el presidente de Argentina. Él escuchaba nuestra historia, estábamos como 6 o 7 familias que hablamos con él y le contamos todo. Él estaba muy... dio mucha empatía, escuchó, sí. Mostró sus sentimientos y emocionalmente entendió lo que pasó y dijo que siente responsable de los argentinos que están secuestrados. Digo que en nuestra comunidad secuestraron también 3 personas más que no sabemos dónde están y están preocupados. Aparte de eso, como dijo Ronnie Kaplan, que hay 199 secuestrados. Son gente de acá israelíes. La cantidad de gente que se murieron y que están secuestrados es algo que no se puede entenderlo. Cualquier cantidad de comunidades que viven cerca de la franja que sufrimos mucho. Tenemos que rehabilitar la zona de los pueblos, de los kibutzim, y necesitamos mucha ayuda en eso también. Lo que queremos decir es que somos personas de paz y tenemos a un negocio para que los liberan a todos los secuestrados, nuestras familias. Queremos abrazar a nuestros queridos, los extrañamos mucho, están preocupados por ellos y queremos que lo hagan estos días, o sea, mañana, urgente. Nuestro primer ministro es el responsable de devolver y liberar y hacer el negocio y terminar la guerra pronto. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharnos. Gracias, Geffen y Maya. Si pueden repetir los nombres y apellidos de sus familiares. Hay muchas preguntas en el chat que nos lo piden. Sí, nuestra mamá se llama Clara Marman. Su pareja se llama Luis Har. La hermana de mi mamá se llama Gabriela Leinberg. La hija de ella se llama Mia Leinberg. Mi tío, el hermano de mi mamá, Fernando Marman. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, antes de pasar a las preguntas, voy a decir algunos mensajes desde el Ministerio de Asuntos Exteriores. Israel está en una guerra. No es una guerra que queríamos, no es una guerra que iniciamos, es una guerra que fue forzada por una organización terrorista, peor que
ISIS, la organización terrorista que nos atacó en un día festejo, la festividad de Sukkot. Asesinaron más de 1.300 personas. Masacraron gente. Como decía Ricardo, en el Festival de Música encontramos los cadáveres de 260 jóvenes que fueron masacrados en el bosque. Quemaron a personas vivas. Asesinaron gente en su propia casa, en sus camas, cosas que el ser humano no puede entender cómo se puede hacer. Secuestraron 199 personas como mínimo, de lo que sabemos. La gran mayoría de las víctimas y de los secuestrados son civiles israelíes. Israel en estos días recibe un apoyo mundial sin precedentes. Estamos viendo las declaraciones de los líderes mundiales, discursos históricos como el discurso del presidente Biden y el discurso del canciller de Alemania y los discursos en Inglaterra y muchos más. Estamos viendo eventos de solidaridad y visitas a Israel. Vino los cancilleres de Alemania, de Italia, de la Gran Bretaña, de la República Checa, obviamente el secretario de Estado de los Estados Unidos, que es su segunda visita hoy en Israel, y hay algunas visitas más en esta semana. A todos ellos les decimos que nuestro objetivo es luchar contra los terroristas de Hamas. Es una guerra de autodefensa que fue forzada sobre Israel. Es el peor pogrom contra el pueblo judío desde el Holocausto. Son cosas que el ser humano ni puede entender, y las imágenes que hemos visto en esos días son cosas que nunca vamos a poder olvidar. Necesitamos tiempo para ganar esa guerra. Va a ser una guerra dura y larga, pero el objetivo de esta es cambiar la realidad y no dejar que una organización terrorista tan barbárica, tan inhumana, de animales, va a estar sobre nuestra frontera y va a seguir matando, masacrando, asesinando la población en Israel. Jamás utiliza la población civil en la franja de Gaza como escudos humanos. Lo utiliza para lanzar sus ataques terroristas, para lanzar sus misiles contra Israel. No les dejan escapar de las zonas de la guerra. Ellos son los responsables tanto por los muertos como también por los muertos en la franja de Gaza. Israel, no hay ningún país en el mundo que hace un esfuerzo tan alto como Israel para evitar víctimas civiles como lo hace Israel. Pero necesitamos el tiempo. Y a vosotros los periodistas le pedimos una cosa. Hay que dar contexto a las historias que están emitiendo. Cuando se habla de una ofensiva israelí en Gaza, hay que explicar que esa ofensiva es parte de una guerra de autodefensa después de un ataque tan brutal que el ser humano no lo puede entender. Hay que repetir que hay 1.300 muertos israelíes que fueron asesinados por los terroristas de Hamas. Israel está defendiendo a su población como cualquier otro país en el mundo hubiera hecho en esa situación. Con eso termino y ahora pasamos a las preguntas. Si alguien tiene preguntas puede. Gabriela, vamos a empezar contigo
y después Aranzo Gabriela. Sí, ¿sí me escuchan? ¿Me escuchan Sí. ahí? Sí, bueno, aquí en Ecuador, voy a poner un poquito más la cámara. Aquí en Ecuador estamos en la tarde, entonces buenas tardes con todos los colegas, buenas tardes con los familiares de las víctimas que vienen a ser víctimas, que son víctimas de esta situación, y a todas las autoridades, muy buenas tardes. Bueno, mi pregunta es muy puntual, no sé con qué exactitud me puedan responder. Yo, en la mañana de este lunes, a las 7 de la mañana, arribó un vuelo humanitario donde ecuatorianos ya retornaron con varias paradas, ¿no? Varias escalas, ya aterrizaron acá en Ecuador, hicieron un vuelo humanitario. Tengo entendido que han sido otros países los que han realizado el vuelo humanitario. Mi pregunta es, ¿hay posibilidad de que haya más vuelos humanitarios, o cómo se encuentra la situación deriva a que ya no va a haber más vuelos humanitarios? ¿Cómo se encuentra ese tema en la situación de sacar a los ciudadanos extranjeros que están en Israel, sacarlos del país que se encuentra, de la zona que se encuentra en conflicto? Esa es mi inquietud, autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que no hay ni problema de salir de Israel. El aeropuerto de Tel Aviv está funcionando y los que quieren salir están saliendo. De hecho, quiero mencionar que miles de israelíes se encontraron fuera de Israel cuando iniciaron ese ataque terrorista contra los civiles israelíes. Miles de israelíes pidieron a volver a Israel y siguen volviendo de diferentes lugares del mundo. Tanto los familiares de víctimas que quieren estar aquí con sus seres queridos, con sus familias. Algunos israelíes que fueron llamados a la reserva del ejército israelí, y también ciudadanos israelíes que quieren estar aquí con nosotros en esa situación, en esos días tan tristes y difíciles. Ransom. Muchas gracias, señor Lior. Muchas gracias por la oportunidad. Mi solidaridad con las familias de las víctimas. Lamento mucho que estén pasando por esta situación. Señor Lior, usted mencionó y destacó mucho el apoyo que está recibiendo Israel de los gobiernos extranjeros, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, el secretario de Estado Antony Blinken ha pedido a Israel que los civiles en Gaza no sufran las atrocidades de esta guerra contra el movimiento terrorista Hamas, ¿no? Egipto ha mencionado de que Israel no está cooperando para la apertura del paso fronterizo de Rafah. Quisiera saber cuál es la situación en ese paso fronterizo, qué medidas se van a tomar para que los civiles no sean víctimas, pues, de este enfrentamiento contra Hamas. Muchas gracias. Gracias. Lori, ¿quieres responder o lo respondo yo? Comienzo, Lori, si te parece que continúas vos. Eso comento. Nosotros hemos solicitado ya hace más de 48 horas los civiles en el norte de la Franja de Gaza se evacúen hacia la zona sur. Hicimos, como decía antes, enviando cientos de miles de panfletos, haciendo decenas de miles de llamadas telefónicas, por radio y también por redes sociales. Les solicitamos esto. Además, dimos 4 veces una apertura de ventana humanitaria para refugiarse, pero lamentablemente lo que hizo Hamas fue ordenarles no salir de esa zona. Aún así, más de 600.000 de ellos han salido de esa zona. El Hamas ha intentado obstruir la calle, como decía antes, o la ruta Salah Hadin, que es la ruta que va de norte a sur en la Franja de Gaza. También, y básicamente, nosotros negamos cualquier tipo de ataque. Un convoy, hubieron informes sobre ataques de las Fuerzas de Defensa de Israel a este tipo de caravanas de evacuación de civiles en esta ruta. Nosotros lo negamos categóricamente, es algo falso, lo que muestra a las claras, Renzo, cómo estamos hablando de que mientras Israel
es un país democrático, un Estado de Derecho, que usa a su ejército para defender a sus civiles, básicamente, ¿verdad? Yo soy uno de 350.000 reservistas que estamos acá hace 10 días y que vinimos acá para restaurar la percepción de seguridad y la seguridad de nuestras parejas, de nuestras hijas, de nuestros hijos, y todo el resto. Y mientras Israel hace eso, el Hamás lo que hace es utilizar a sus civiles para defender a su armamento, para defender a sus productoras terroristas que están en la zona norte de la Franja de Gaza. Recapitulando, por poner una sola frase, mientras Israel está utilizando a sus fuerzas de defensa, a su armamento, para defender a sus civiles, el Hamás está utilizando a sus civiles para defender a su armamento, para defender a sus productoras terroristas. Esto es algo que lo vemos constantemente. Hace un rato nomás, en Twitter, por ejemplo, vimos cómo la UNRWA de Naciones Unidas denunciaba al Hamás de haber robado combustible de un hospital. Y rápidamente, cuando pusimos eso en Twitter y mostramos eso que la UNRWA denunció al Hamás de haber robado combustible de un hospital, vino la UNRWA y borró ese tweet. Lo borró completamente. Lo pueden ver en mi Twitter, @CapitánCaplan, ahí lo pueden ver todo. Es un ejemplo más de miles de ejemplos de hasta qué punto el Hamás está utilizando todos los assets que hay en la Franja de Gaza para seguir su actividad terrorista y mucho más allá de lo que piensan los civiles. No le interesa lo que piensan los civiles. Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una organización terrorista que mata en nombre de Dios. Es un Dios que le ordena a seres humanos matar. Yo no sé qué significa eso. O ese no es Dios o eso no son los seres humanos. Una de dos, pero básicamente es el tipo de organización con la que estamos luchando en este momento. Y repito, no tenemos ningún tipo de intención de atacar civiles en la Franja de Gaza. La dificultad es que durante 16 años el Hamás distribuyó sus infraestructura terrorista y a sus jefes, a las casas de sus jefes, los esparció a lo largo y ancho de toda la Franja de Gaza. Esa es la dificultad en este tipo de guerras asimétricas, Renzo. Perdone, Mayor Kaplan, solamente para poder citarlo bien, por favor. Tampoco se bombardeó el paso de Rafah, porque también hemos recibido reportes de que hubo bombardeos, ¿no?, al paso fronterizo. Lior, ¿vos traes alguna información de un bombardeo al paso de Rafah? Yo no conozco esa información. Yo tampoco conozco esa información. Voy a decir lo siguiente. Israel está en una guerra contra una organización terrorista que utiliza su propia población como escudos humanos. Ellos bloquean los caminos para que la población no salga de la zona para defender a los terroristas. Lamentamos mucho esa situación. Israel salió de la Franja de Gaza hace 18 años con ninguna intención y no tuvimos ninguna intención de volver a la Franja de Gaza. Pero hay una realidad donde esa Franja de Gaza, en vez de ser un ejemplo de la convivencia, que podía vivir en paz al lado de Israel, transformó en una base de una organización terrorista barbárica. Nosotros no podemos permitir que después de esa guerra volvemos a la misma situación donde al otro lado de la frontera haya un grupo terrorista que está capaz de asesinar niños en sus camas, que está capaz de quemar casas enteras con las familias dentro, que está capaz de ejecutar 260 jóvenes que están celebrando un festival de música. Es una guerra de autodefensa. Entendemos bien la situación que está en la Franja de Gaza. La responsabilidad entera está en manos de Hamás. No vamos a permitir que esa guerra termine con la misma situación de antes. Paso ahora a Savara, perdona que no pronuncio bien. Sí. Tranquilo, portavoz. Es Saavedra, Aura Saavedra, periodista del periódico El Tiempo de Colombia. Portavoz, la pregunta es para usted, señor Layer, y la verdad tengo dos preguntas que quisiera hacerles de la forma más rápida posible.
y es si desde el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel se está considerando llamar a consultas o sacar de nuestro país al embajador de Israel en Colombia. Esa es la primera pregunta. La segunda es si están contemplando más medidas, además de la suspensión de este tema de las exportaciones de seguridad. Y tercero, quisiera saber qué opinan ustedes de la respuesta del presidente Gustavo Petro de que si se deben romper las relaciones con ustedes, pues el gobierno colombiano no duda en hacerlo. Sería eso por el momento. Muchas gracias. La verdad es que no voy a responder esas preguntas, creo que estamos todavía mirando la situación. Nuestra relación con el pueblo colombiano lleva desde la creación del Estado de Israel y la amistad entre los pueblos. Voy a decir una cosa en general. Estuvimos viendo la semana pasada, el sábado pasado, unas imágenes horrorosos, imágenes que un ser humano no puede ni empezar a entender. Yo personalmente vi casas quemadas con las familias adentro, vi bebés quemados, vi los secuestrados, mujeres secuestradas y violadas, vi el bosque donde ejecutaron 260 jóvenes en un festival de música. Si alguien mirando esas imágenes no condena el terrorismo brutal de una organización terrorista peor que ISIS como es Hamas, la verdad es que no entiendo cómo uno puede hacerlo. No hay una manera de equilibrar en esa guerra contra el terrorismo brutal de Hamas. Solo hay un lado, que es condenar el terrorismo, y el que no condena el terrorismo de hecho da apoyo al Hamas. Paso a la próxima pregunta de Rafael Niño. No los escuchamos, Rafael. Señor portavoz, buenas tardes. Desde Bogotá, Colombia, los saludo. ¿Cómo está? Gracias. Portavoz, usted no quiere hablar de futuras medidas que estén pensando respecto a Colombia y luego de la reacción del presidente Gustavo Petro, pero quisiera que nos contara detalles de esa conversación que ustedes tuvieron con nuestra embajadora allá, porque ustedes la llamaron, dicen que tuvieron una conversación de reprimenda. ¿Qué fue lo que le dijeron y cuáles fueron las consideraciones que ustedes tuvieron al tomar la decisión de suspender esas exportaciones y eso qué significa puntualmente? Voy a decir en forma muy general, en la conversación decimos que estamos muy decepcionados con los mensajes que salieron de Colombia, de las autoridades de Colombia, no representan la amistad entre los pueblos y después de ese tipo de ataque brutal contra los civiles israelíes, esperamos de nuestros amigos que condenan el terrorismo. Es una cosa muy, muy clara. El que no condena el terrorismo después de ver ese tipo de imágenes, como decía antes, creo que no entiende la situación que estaba en Israel. Juan David. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Juan David Ríos de Noticias Caracol, también aquí en Colombia. Sé que lo ha mencionado portavoz, pero para que nosotros en nuestro país es un poco dudoso lo que va a ocurrir, esta tensión diplomática con Israel. El canciller incluso mencionó que es una vergüenza el embajador de Israel aquí en el país y dice que se vaya del país. ¿Ustedes han hablado con el embajador de Israel aquí en Colombia? ¿Ha sucedido algo al respecto? Gracias. No voy a responder ahora más preguntas sobre ese tema. Entiendo el interés de Colombia. Es una situación que todavía sigue y no tengo más noticias de lo que decía antes. Isabel. Oi, olha, eu sou brasileira e não sei se vocês vão me entender direito, mas quero falar devagar. Sí, hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo soy chilena. Manuel, ¿cómo levanto la mano en una sesión de Zoom? Con un link, con un espacio que hay que tiene para... Bueno, ¿aló? Sí, te escuchamos, Isabel. Oi! Bueno, mi solidaridad con el pueblo de Israel y las familiares de las personas que están en situación de desaparecida y de rehenes. Tengo dos preguntas en torno a este tema en particular. Es cómo los periodistas, yo trabajo independiente, digamos, cómo los periodistas podemos ayudar, preguntarle a los familiares
respetando también, digamos, las decisiones que han tomado, porque claro, el tema de los rehenes está presente incluso desde Naciones Unidas, que hoy día en la mañana ha dicho, ¿cierto?, que no se pueden poner condiciones. Entonces, es un tema que sin duda hay que trabajarlo, pero yo, digamos, desde mi calidad de periodista tampoco quiero, digamos, ser imprudente. Entonces, Chamou foi outra Isabel, pensei que tinha sido eu, gente. Si ellos van a formar una plataforma, porque hay Não faz personas para de chamar todos eu. los estados, digamos, sobre todo de nuestro continente. Entonces sería bueno también la recomendación de si ellos están disponibles a hacer una plataforma para que se pueda informar y visibilizar en la prensa este tema que efectivamente está dentro de las negociaciones que se ha pedido desde la ONU. Y respectivamente a eso, lo segundo es ¿qué se podría hacer tal vez? Porque se ha nombrado que Qatar es figura clave. Entonces tal vez como el Consejo de Seguridad prontamente va a sacar una resolución en la cual no está de acuerdo, y hay países, incluido Brasil, con Lula, que es miembro no permanente, que ha emitido de ciertos puntos a tratar para la resolución que se supone que va a tomar el Consejo de Seguridad, y ver de qué manera este tema de las personas desaparecidas y los rehenes pudiera, no sé, tal vez desde Latinoamérica, que estamos más cerca, y hay ciudadanos también desaparecidos acá, de Brasil, incorporar este tema siempre respetando la voluntad, ¿cierto?, de los familiares y obviamente la sensibilidad y la complejidad de este conflicto. Pero creo que en lo personal, por mi experiencia, es un punto importante que está tratando la ONU, que no está tratando el secretario general, pero que tampoco, digamos, podría estar exento de una resolución desde el Consejo. Ahora, siempre pensando en lo que dicen los familiares y el contexto de la guerra, digamos. Eso. Y, bueno, no olvidar que si hay una plataforma, ¿de qué manera podemos ayudar? La verdad es que este tema nos toca a todos, la guerra también, por supuesto, pero yo sentí que esta convocación era específicamente para los familiares. Obviamente que hay temas que todos queremos saber, pero mi solidaridad es con Israel y las víctimas. Muchas gracias, Isabel, por tu solidaridad. Nosotros hacemos ese tipo de conferencias de prensa siempre con los familiares. Queremos pasar su historia, el mensaje, para que el mundo escuche. Y invito a todos ustedes, porque a hablar con nuestras embajadas, los que les invitaron a esa conferencia de prensa. Tenemos un listado de familiares de habla español que están dispuestos a contar la historia, al igual que Mayani, Geffen y Ricardo, que contaron la historia ahora. Hay la responsabilidad del gobierno de Israel es liberar los civiles y los soldados que están en manos de Hamas. Lamento decir que el Consejo de Seguridad mucho no tiene, no puede hacer frente a una organización terrorista, al igual que Hamas, que no respeta la ley internacional ni para un segundo. Así que los pido, como periodistas, cuentan la historia de los familiares, cuentan las historias de los secuestrados y de las víctimas, porque el mundo debe saber el contexto de la guerra de la autodefensa del Estado de Israel. Vamos a tener un tiempo para una sola pregunta más, respetando el tiempo de los familiares, y les pido hacer las preguntas a las familias porque vinieron aquí para contar su historia. Oscar. Muy buenos días, muy buenas tardes. Oscar Reyes de La Verdad Noticias en la Ciudad de México. Preguntarles a los familiares cómo fue, en qué momento ustedes se enteraron que sus familiares estaban privados de la libertad y cuál fue el último momento en que estuvieron en comunicación con ellos, por favor. Marian y Geffen quieren ayudarnos. Bueno, el sábado desde las 11:15 estuvieron desconectados con nosotros. Antes estuvimos de contacto por WhatsApp
Sabíamos que hubo ataques de misiles a la comunidad y a toda la zona del sur de Israel. Desde las 11:15 no tuvimos más contacto con nuestra familia y a las 4 menos 4 más o menos sabíamos que los soldados llegaron, el ejército llegó a la casa de nuestra mamá y entraron y vieron que no hubo nadie en la casa. Mientras tanto yo hablé con una vecina que habló con el ejército que dijo que estuvieron gente en la casa. Sabían que antes del secuestro estuvieron gente en casa, en el cuarto seguro. Nosotros recibimos fotos del cuarto seguro y hablamos con ellos antes del secuestro. Entonces sabemos que estaban ahí. El último jueves recibimos la información formal del ejército que están secuestrados. Entonces, ese es el momento que recibimos la información sí. Así formal. Desde ahí no sabemos más nada de ellos y esperemos que pronto los vamos a ver. Y por la pregunta que preguntó antes la querida periodista, hay muchas formas de ayudar a las comunidades para rehabilitarlas. Hay muchos links y formas de donar plata, de ayudar a las comunidades. Yo por lo que sé, aparte de contar nuestra historia, es de entender que hay dos partes en la franja, que hay dos naciones, en las dos partes de la franja. Una del parte de los palestinos y otra de la parte de israelíes. Yo sé que algún día la guerra va a terminar y espero que pronto, por el precio humano que pagamos las dos partes de los civiles en esta situación. Esa es la historia. Aprovechando que tengo el espacio, me gustaría preguntarles igual a los familiares, ¿ustedes viven en Argentina? ¿En dónde viven? Por favor, ¿cuál sería su país de origen? Y igual con la otra persona, con el tío de la persona privada de su libertad, si nos puede compartir el origen para tener este dato preciso para todos los compañeros, por favor. Es importante, Ricardo, si puede. Sí, entonces yo soy Ricardo, nací en Rosario, en Argentina. Vine a Israel cuando tuve 5 años. Vivo en Israel, entonces soy argentino, pero vivo en Israel, es israelí. Y de Omer voy a contar que en viernes, la semana que pasó, como Dios dijo, era una celebración, era holiday de Sukkot. Estuvimos juntos con Omer y la familia comiendo hasta como 12 y dijo que puede ser que va a ver al festival en la mañana. Y en 6:30 de la mañana dijo a la familia que ir a tiros. Y después la última notificación era 7:30 de la mañana, que mandó un mensaje que está en un lugar que puede ser que esté bien porque es como un shelter, pero escribió que está escuchando en árabe personas que están ahí al lado de él, y después no vimos nada más. Y yo sé que todas las personas que estuvieron ahí en el shelter, todos murieron porque tiraron granadas en el shelter. Entonces no sé cómo se salvó, pero se salvó, y esa es la única conexión que tuvimos. Nada más que tenemos los vídeos que podemos ver que son filmados en el sábado como 12:01 del día, y la foto que está un poquito tarde, que eso también los Hamas lo grabaron y pusieron también en el sistema, en el Juventud de Media, y lo grabamos de ahí, eliminamos del sistema del Hamas. Y ahora, esto es la última vez de la Telegram que lo grabamos. La foto era sábado
como 3, algo así. Entonces, eso era la última vez que escuchamos de Omer. Muchas gracias. Mayani y Geffen, ¿quieren hablar de dónde viven? Podemos contar que nuestra familia llegó de Argentina, de Buenos Aires, hace 42 años. Nosotras dos nacimos en Israel. Sí. Y nuestros padres son ciudadanos, la nacionalidad es de Argentina. Por suerte nos hablaban en castellano siempre, entonces sabemos la idea. Muy bien, muchas gracias. Y aprovechando mi última pregunta, La verdad, tenemos que terminar, ya estamos pasando con el tiempo. Muchas gracias. Termino eso agradeciendo a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Agradezco el mayor Ronnie Kaplan, el portavoz del ejército israelí en español, y a Ricardo y Mayani y Geffen por el tiempo que nos dieron en esos días difíciles. En hebreo hay una bendición que recibimos buenas noticias, y espero que todos nosotros recibamos buenas noticias pronto y que puedan estar de vuelta con sus seres queridos, con sus familias. Y a todos los periodistas les agradezco. Vamos a tratar de hacer otras conferencias así para tener más información en los próximos días. Buenas noches desde Jerusalén. Buenas noches. Perdón que yo lo interrumpa. Es que sabe que para la gente que trabajamos en televisión necesitamos el video. ¿Cómo nos van a hacer llegar este video? Esa conferencia está recordada, que también ustedes pueden hacerlo antes, pero los vamos a mandar a través de las embajadas. Portavoz, pero ¿me lo pueden mandar a mi correo? La embajada te va a mandar el video. Oscar, perdona, pero tengo que salir. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Gracias, portavoz. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Hasta Acabou, gente. Eu pensei que tinha me chamado, mas foi a outra Isabel, até porque eu não tinha apertado lá na mãozinha. Então, foi uma coletiva de imprensa diretamente de Israel, com os parentes de pessoas que foram sequestradas lá pelo Hamas. E aí, se tendo mais informações, eu passo para vocês, ok? Tchau.